Vamos a entender el día de hoy lo que significa Strange Family o la ruptura de los vínculos familiares. Esos momentos donde los padres no se hablan con los hijos, los hermanos no se hablan entre ellos, donde hay una ruptura, un distanciamiento y por tanto donde las familias se vuelven grupos de personas extrañas, personas desconocidas, personas con las que no te relacionas. Un tema del que poco se habla, pero que es súper importante para la calidad de vida de todas las personas, pero en especial que genera un montón de juicios de valor en países donde le damos tanto peso al núcleo familiar. Vamos a platicar de eso el día de hoy en este podcast que se llama Supracortical. Supracortical. Tu mente, tu salud. Con el psiquiatra Rafa López. Síguelo en todas las redes como @RafaLópezDR. No olviden que Supracortical es parte de Sonoro y que puedes encontrar la página de Sonoro www.sonoromedia.com para escuchar todas las producciones que tiene Sonoro, y Supracortical es solo una de ellas. Les doy la más cordial bienvenida al podcast de Supracortical. Yo soy Rafa López, soy psiquiatra y el día de hoy vamos a platicar de esta temática de la que muy poco se habla, pero que tendríamos que hablar constantemente y mucho más. Se llama Strange Family o Family Estrangement. Es el término más correcto desde la perspectiva de la psicología mundial. Este Family Estrangement, que su traducción más sencilla al español sería que la familia se va convirtiendo en un grupo de extraños, este extrañamiento familiar, pero que podríamos definir más bien simplemente como vínculos familiares rotos y que sucede un montón. Las estadísticas mundiales nos hablan de que hasta en un 30% más o menos de los grupos familiares hay al menos un par de individuos que están completamente distanciados. Pero no en un sentido geográfico, circunstancial, sino en un sentido emocional, donde de ese brother ni me hables, donde a mi mamá hace 20 años que decidí ya no verla, ya no tratar con ella. Yo tomé la decisión. No es que un día desapareció uno de los miembros de la familia, no es que un día pasó, no es que, pues geográficamente estamos distanciados y de tanto en tanto nos hablamos, y no es que, se fue a vivir a Europa. No. Que una de las partes tomó la decisión de distanciarse voluntariamente de la otra persona por un conflicto específico, por una sumatoria de agresiones o de cosas por el estilo. Y entonces digo yo, 30%, o sea, más o menos una de cada 3 personas está viviendo una situación familiar como esta, donde ellos o a alguien de la familia está pasando por este vínculo roto a nivel familiar. Y eso me pone a pensar entonces en mis pacientes, en mis amigos, en mi familia. Y digo yo, 30% me parece poco. Es extremadamente común, al menos desde mi perspectiva, pues que la gente diga, no, con ese hermano no tengo relación, con esa hermana ni la topo. Es que no sabes lo que me ha hecho, lo que me ha pasado, No. Y hubo un conflicto determinado que me llevó a romper el vínculo. Y que me dolió porque fíjate que su esposa, su esposo me caían súper bien, porque fíjate que sus hijos, ¿no? Oye, me dolió porque es mi papá, porque es mi mamá o porque es mi abuelo. Pero hubo un momento en el que tuve que poner un límite. O al contrario, ¿no? Personas que te dicen, pues, no sé por qué no me hablan. Esto lo digo porque públicamente lo ha comentado varias veces, pero el periodista, locutor y otras cosas, René Franco, dice que él tiene un distanciamiento muy marcado con sus hermanos. Y cuando le dicen, oye, ¿por qué? Dice, pues no sé. De repente les dio por no hablarme. ¿No? Y entonces
Hay tantas personas que dicen, pues no sé por qué, no sé qué bicho le picó, pero total que ya no me habla. Total que pues, antes me invitaban a la boda y al bautizo y al cumpleaños y ahora ya no me hablan. Ya les escribí mensaje, le marqué por teléfono y no sé qué está pasando, pero se rompió el vínculo. Lo he escuchado muchísimo. Las estadísticas mundiales nos dicen 30%, ¿no? Más o menos, ya sabemos que cuando hablamos de estadísticas mundiales, pues es muy difícil saber lo que le está pasando a 8,000 millones de personas en el planeta Tierra. Hasta dónde se reportan todos y cada uno de los casos de family estrangement, de strange family. Pues hasta dónde, quién sabe, ¿no? Pero bueno, se hacen estadísticas, se hacen aproximaciones y lo que sabemos es que 30%, una de cada 3 personas, pues es bastante común. ¿Qué sucede con esto? Que en México, en Latinoamérica en general, en México en especial, y en muchas partes del mundo, pero sobre todo para nosotros, la familia es un tema crucial, para bien y para mal. Vamos a tener un siguiente episodio la próxima semana, donde vamos a hablar de otro tipo de familia. Para mí es el otro lado de la moneda de este tema, que son las familias elegidas, que son las familias que son de tu familia, no por un tema consanguíneo, no por un tema jurídico, sino por puritito amor. Cuando los extraños se hacen familia. Hoy estamos hablando de cuando las familias se vuelven personas extrañas. Pero en el siguiente episodio vamos a platicar de cuando las personas extrañas, cuando las personas desconocidas se vuelven más tus hermanos que tus hermanos, más tus padres que tus padres, más tus abuelos que tus abuelos. Cuando las familias se vuelven entonces miembros de personas que vienen cada una de otras familias nucleares, pero que genuinamente se vuelven el núcleo de esa convivencia social tan importante de la que hemos platicado muchísimas veces. Pero por ahora nos vamos a centrar en estas familias donde, al contrario, pues, ¿qué pasó? Que a pesar de nuestra cultura tan volcada al peso familiar, a que la familia es sagrada, tomas la decisión de romper un vínculo. Para bien y para mal, en México y en Latinoamérica, la familia es sagrada. Para bien, porque bueno, pues nos permite en muchos sentidos sobrevivir. Ya hemos estado platicando un montón de cómo los vínculos significativos interpersonales son la clave de la felicidad de las personas. Sí, llevarte bien con las personas que están cerca de ti es el elemento fundamental para vivir muchos años y vivir en felicidad. Sin embargo, pues en México, pues eso significa muchas veces la familia. Es que hay que ir al cumpleaños de la abuela porque es la abuela. Es que hay que ir con el tío porque es el tío. Es que ni modo que no le regales algo al sobrino porque es el sobrino. Es que aquí la familia pesa y pesa mucho. Lo presentas en cuanto a de repente parejas que son de diferentes nacionalidades y uno es nórdico y la otra persona es latina y se te quedan viendo raro así de, oye, ¿qué no vamos a ver a tu familia en Navidad? O sea, ¿de qué me hablas? Pues, como, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Como que no se le conectan los cables de la relación que hay entre la familia y la Navidad, ¿no? Oye, ¿es cumpleaños de tu mamá? Pues vaya, que lo festeje, ¿no? Ojalá que le vaya muy bien, que lo disfrute. Pero ¿qué tiene que ver que yo vaya a ver a mi mamá? ¿De qué me hablas? Acá somos eslavos, acá somos nórdicos, acá somos fríos. Acá el peso de la familia no es tal. Hay mucho más peso en el individuo, en el trabajo, en el gobierno, pero no en el núcleo familiar. Y eso pues trae temáticas donde las personas se distancian mucho más que en países latinoamericanos, que en México, por supuesto. Y entonces pues, tienes menos grupo de apoyo, tienes menos convivencia social, implica mucha más autonomía. Sí. La familia mexicana, bueno, sustituye
cosas que además debería de aportar, por ejemplo, el gobierno, ¿no? Y entonces, pues si vas a hospitalizarte en un lugar, necesitas de un familiar. Y muchas veces está especificado en el hospital que tiene que ser un familiar de primer grado, es decir, directo, mamá, papá, hermanos, hijos. Pero tiene que haber una familia directa que en teoría va a estar ahí velando por ti, porque como no tenemos personal suficiente de enfermería o médico o administrativo, lo que sea, pues necesitas que alguien suba y baje y lleve el papel y te traiga y vaya a la tienda y te compre y te cuide y si está pasando algo avise y descargamos muchas cosas en el peso familiar. Lo tenemos metido en el ADN hasta el punto de que en temas jurídicos, de testamentos o de propiedades que quedan intestadas o cosas, pues hay una estructura jurídica que dice qué familiares tienen más peso que otros. O sea, necesariamente tu papá va a tener más peso que tu sobrino, necesariamente tu esposo va a tener más peso que tu hermano, necesariamente tu hermano va a tener más peso que tu... ¿No? Y así, porque pues en México consideramos que la familia, por su título, tiene un peso determinado. Y entonces el peso que tienen las madres mexicanas, las abuelas, las bisabuelas, a diferencia de las hijas, ¿no? Que en las hijas es donde cae el peso y a quien se ensalza pues, es a la abuela o a la madre, ¿no? Mientras que el hijo puede ser mucho más independiente porque es el hijo varón y entonces pues como que es normal que se aleje y que se vaya, pero la hija no, la hija tiene que quedarse a cuidar a los enfermos y a resolver los problemas, pero como el hijo tiene otra familia, pues entonces como que, no, y tenemos esta estructura de el padre que es la autoridad, la madre que es la figura santa, y tenemos culturalmente en nuestra mente toda esta estructura familiar para bien y muchas veces para mal. Esto, en términos sociales y psicológicos, la parte sombría y negativa de darle tanto peso a la familia, se le conoce como familismo. El familismo es este problema sociocultural, este imaginario colectivo sociocultural, donde la familia tiene tanto peso que entonces se le perdonan todas las cosas, entre otras, las agresiones. Algo que es extremadamente común es que se revictimice a alguien obligándole a convivir con otro alguien por el simple y sencillo hecho que es miembro de la familia. Es que como es tu hermano, es que como es tu hermana, es que como es tu padre, es que como es tu tío, es que como es el sobrino, es que como es el hijo del ahijado, del sobrino, del primo, del padrino, ni modo que no convivas con él, si es de la familia. Oye, pero me robó, pero me pegó, pero Dios no lo quiera, me violó, muchas cosas. Pues no importa, porque primero es la familia. Entonces por familismo, primero es la familia antes que proteger a la víctima de una agresión. Pues en México muchas veces sí. Y eso conlleva un problema. Entonces, cuando empezamos a cuestionar este familismo, cuando las personas se atreven a decir, espérame, esto ya no me gustó, ya no me encantó, esto ya no me parece lo más correcto, entonces empiezan a haber distanciamientos. Las nuevas generaciones van escuchando contenido como este, leyendo libros, yendo a terapia, hablando con personas semejantes y dicen, oye, ¿o será muy de mi familia? Pero voy a establecer un límite, porque esto se pasó de la raya, me agredieron. Y entonces, como aquí hemos establecido en el podcast de supracortical que los límites me los pongo yo a mí, yo tomo la decisión de distanciarme físicamente, de distanciarme emocionalmente, de distanciarme económicamente, de distanciarme de lo que me digas. Y entonces empieza a haber un proceso de distanciamiento. Se empiezan a romper estos vínculos familiares. Se da este fenómeno de los vínculos familiares rotos y entonces se produce esto que en redes sociales llaman
strange family, la familia de desconocidos, la familia de extraños, que te decía yo, técnicamente más bien es family estrangement. Pero el punto, llámale como quieras, es que todavía hay mucha culpa por ponerle un límite a gente que es de tu familia. De eso y más vamos a platicar después de un breve corte. Entonces, cuando estamos platicando de estos vínculos familiares rotos, de este family estrangement, de este strange family, estamos hablando de una condición muy particular, que particularmente me interesa que lo platiquemos respecto a padres e hijos, especialmente respecto a hijos e hijas que se distancian de su mamá. De nuevo, puede ser con cualquier miembro de la familia. Puede ser con el abuelo, con la abuela, con mamá, con papá, con el tío, con la tía, con los hijos, con los hermanos, con las hermanas, con quien tú me digas. Voy a partir del ejemplo de la pareja. Es probablemente el ejemplo más claro. Pero si bien muchas veces los programas de supracortical los centramos en la pareja, en esta ocasión te pido que los centres sobre todo en el rompimiento, el distanciamiento de hijos o hijas con su mamá. Y digo con su mamá porque, de nuevo, mamá es probablemente la figura más sagrada de toda la nube familiar. Claro, la abuela, pues al ser la mamá anciana normalmente, pues tiene este otro peso angelical, ¿no? Esta cosa divina más allá de lo divino. Pero sobre todo, al menos esa es mi experiencia, y si consideras que me equivoco, déjame acá tus comentarios en el video en YouTube o en Spotify o donde sea que me puedas mandar tus comentarios. Me puedes escribir también en redes sociales en @RafaLópezDR. Y bueno, pues sí, puede haber otras figuras y con todas las figuras puede ser muy complicado. Evidentemente, hay todos los ejemplos habidos y por haber. Pero especialmente quisiera centrarme en un hijo, en una hija que decide romper vínculos con su madre o en una mamá que decide romper vínculos con su hijo o con su hija. Ese es el gran ejemplo. Vamos a llegar a él, pero partamos primero, para que nos quede un poco más claro, del ejemplo más cotidiano, más aceptado y más sencillo, que se llama el divorcio de la pareja. Dos personas que eran extraños, que no eran miembros de la misma familia, no tienen lazos consanguíneos, sino que pues él se llama Ricardo Gutiérrez y ella se llama Alicia Sandoval. Entonces, no tiene nada que ver el uno con el otro. Se encuentran, se enamoran, se casan y conforman hijos en común. Y entonces ahora tienen una hija y un hijo. Y un día, después de haber conformado una familia y ser los padres de una familia nuclear, donde esos hijos, esas hijas van a ser parte de esta familia nuclear, deciden, ¿sabes qué? Nosotros dos ya no queremos ser miembros de esta familia. Y entonces los hijos y las hijas sí van a seguir con este vínculo familiar de esta familia nuclear, pero al interior hay una ruptura. Sus padres se van a convertir en extraños, en este family estrangement. Se van a separar, se van a desvincular. Y entonces, pues, estamos acostumbrados al término divorcio. Ay, pues papá y mamá se van a divorciar. Y entonces tú por allá, yo por acá, yo sigo teniendo una relación con mis hijos, tú sigues teniendo una relación con tus hijos, que son mis hijos. Nos comunicamos lo menos posible para ponernos de acuerdo de qué onda, si van a la escuela, no van a la escuela, qué les compras, qué no les compras, a dónde van de vacaciones, tal. Ya está. Pero tú tus chicles y yo los míos. Tú tu casa, yo la mía, tú tus impuestos, yo los míos, tú tus parejas y yo mis parejas.
Y entonces ¡pop!, se rompe la relación. ¿Por qué? Por un conflicto, por poner límites, por lo que tú gustes y mandes. Bueno, pues ahí está este distanciamiento familiar, está esta ruptura del vínculo familiar. Lo tenemos muy incorporado, es habitual, todo bien. Y si te quieres divorciar de tu hermano, y si te quieres divorciar de tu prima, y si te quieres divorciar de tu tío, y si te quieres divorciar, ¿de quién te quieres divorciar? Yo recuerdo hace años, mi padre se fue a trabajar a un lugar distante, se fue a otro país a trabajar. Y yo estaba en la pubertad, de inicio de la adolescencia. Y un día se me ocurrió pedirle a mi mamá permiso para irme a una casita que teníamos en Almoloya de Juárez. Yo ya vivía con ellos en la ciudad de Toluca, ¿no? Ya vivía yo en Toluca y le dije a mi mamá, oye, mamá, me encantaría pasar el fin de semana solo. Para entonces ya tomaba yo los cursos de semiología de la vida cotidiana, ya me habían dicho a mí lo importante que era para mi desarrollo personal, mi autoestima, mi autonomía, pues aprender a pasar 24, 48 horas solo. Eh, Pubertad, adolescencia, pero bueno, era irse al pueblo, un pueblo que conocía perfectamente, que recorría a pie N cantidad de veces, sabía irme al manantial en Almoloya de Juárez y sabía irme a la tienda y sabía ir con mis vecinos y había crecido ahí y la casa era un lugar seguro y no había de qué preocuparse y tenía la alacena llena y un refrigerador y yo le dije a mi mamá, oye, pues quiero irme un fin de semana, de sábado a domingo, de viernes a domingo, ya ni me acuerdo. Ve tú a saber cómo. Que una de mis tías me marca por teléfono. ¿Qué onda, mi hijo? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Ay, oye, ¿qué andas haciendo? No, pues fíjate que estoy en Almoloya. ¿Y con quién estás? No, no estoy solo. No me digas. Ay, qué caray, güey. Oye, fíjate que te llamo porque quiero platicar con tu papá. Allá donde anda trabajando, tenemos un amigo y quisiéramos conectarlo y a ver si pueden trabajar juntos y ¿me puedes dar el teléfono de tu papá? Sí, tía, ¿cómo no? ¿Cómo no? Mira, aquí está el teléfono, ahí está. Ay, mil gracias, besos, bye. Corte y resulta que me entero de que mi tía le habla a mi papá para decirle a mi papá que mi mamá me había abandonado. Me marcó por teléfono mi papá y me dice, oye, me marcó tu tía. Y dice que tu mamá y tú se pelearon a muerte. Y que como se pelearon a muerte, te fuiste solo al Almoloya de Juárez. Y que ella se quedó en Toluca. ¿Qué? Yo, no, espérame, no. Oye, pa, acuérdate que yo estoy estudiando esto de semiología de la vida cotidiana y acuérdate que a mí me encanta esto del desarrollo personal y de la autonomía y de... No. Yo hablé con mi mamá, le pedí permiso y entonces me dijo que sí, me trajo, me ha marcado 3 veces hoy, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo te sientes? ¿Quieres que regrese por ti? Acuérdate que entre Toluca y Almoloya de Juárez hay 35 minutos de distancia, entonces no, ¿de qué me hablas, pa? Bueno, pues es que tu tía me marcó para decirme que fíjate que taca. No era la primera vez que mi tía decía alguna mentirijilla. No era la primera vez que mi tía generaba ahí algún conflicto. Pero sí fue la última vez. Yo recuerdo que, insisto, estaba muy joven y dije, no vuelvo a confiar en mi tía.
Y hubo un distanciamiento, una persona muy cercana a mí, muy querida, pero en la sumatoria de las cosas, y luego con una cosa tan grave como inventarse una historia. Afortunadamente mi papá me habló a mí y no le habló a mi mamá, ya sabes, porque que tú y que seguramente y que entonces ya voy de regreso. Y no, me habló mi papá muy, muy tranquilo. Me dijo, ¿y qué pasó? Le conté y me dijo, perfecto, no hombre, queda todo clarísimo, entendido. Ya después habló con mi mamá, todo bien. ¿Y si no? ¿Y si eso hubiera provocado un divorcio de mis padres, que después se divorciaron, pero no fue por ese motivo? ¿Y si hubiera generado un conflicto mayor? ¿Y si hubiera lo que tú me digas? Yo lo que recuerdo es que dije, a ver, esto no puede pasar. Por tanto, yo tengo que tomar la decisión de no confiar en mi tía, porque ya sé de lo que es capaz. Y vino este distanciamiento familiar. Ya está. Esto sucede a veces no con la tía, sino con la mamá. Esto sucede a veces con los hermanos. Esto sucede a veces con los primos o con los sobrinos. Pero tenemos metida en nuestra psique esta idea de, pero es que es tu mamá, pero es que es tu tía, pero es que es tu hermano, pero es que es de tu familia. Como si el tonto fuera yo, ¿no? Como si la tonta fueras tú, como si no supiéramos que es miembro de la familia y como si eso le diera un permiso de inmunidad ante cualquier cosa que te haga. Y entonces te mintió, te robó, te difamó, te dijo, te hizo, te llevó, te dejó de llevarte, lo que tú quieras. Y tú tienes que ser the biggest person. Tú tienes que ser la persona que demuestra lo que es el amor, lo que es la comprensión, lo que es la tolerancia. Y entonces, no, mira, te voy a mandar este podcast de supracortical, o te voy a mandar este libro, o te voy a mandar a terapia para que tú perdones la agresión que el otro te hizo y no pongas un límite porque es miembro de tu familia. ¿Cómo? Límites. Límites bien puestos. Ya hemos platicado alguna vez de esta frase muy conocida de la Biblia, donde Cristo dice, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esto se da en un contexto donde le preguntan a Cristo, oye, ¿este reino a quién le pertenece? Y dice, qué mendigos. Me preguntan porque si digo que es del César, estoy negando a Dios. Y si digo que es de Dios, me estoy metiendo en una bronca jurídica con el César. Y entonces dice, a ver, denme una moneda. Le dan una moneda. Y dice, ¿de quién es la cara que está en esta moneda? Del César. Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cómo podemos aplicar esta frase en temas de vínculos familiares que se rompen o no tanto, un poquito? Dale al César lo que es del César. Pon límites. Acuérdate que los límites te los pones tú a ti. Y mucho con distanciamiento geográfico. Aléjate físicamente de las personas que te lastiman. Eso es poner límites. Es que no sé cómo ponerle límites a mi mamá. Pues con distancia física, literalmente. Bueno, poner límites es del César. Demandas, distancia, no prestar dinero, no ir a un evento familiar, eso es del César. ¿Cuál es la parte de Dios? El perdón total, el amor absoluto. Yo voy a amar a las personas más cercanas a mi ser, a las medianamente cercanas y a las distantes. Hay un ejercicio budista
donde me amo a mí, amo a las personas cercanas, amo a las distantes y amo a mis enemigos. Hay un ejercicio budista de amor, de perdón hacia mis enemigos. ¿Eso significa que voy a dejar que me asalten? No. ¿Significa que voy a dejar que me peguen? No. ¿Significa que voy a dejar que me griten? No. ¿Significa que voy a dejar que me maltraten? No. Significa que yo en mi corazón no voy a encontrar ningún beneficio de estar odiando a la gente. No te recomiendo nunca odiar a tu mamá o a tu papá o a tu hermano o a tu hijo o a tu sobrino. No te recomiendo odiar a nadie porque cuando tú odias te haces daño a ti. Pero sí te recomiendo ponerle límites a tu mamá, a tu papá, a tus hermanas, a tus sobrinos, a tus hijos. Sí te recomiendo ponerle límites a los miembros de la familia. Pero no confundamos una cosa con la otra. Dale a Dios lo que es de Dios y dale al César lo que es del César. Y lo que es del César son los límites y lo que es de Dios es el amor. Yo te puedo seguir amando. Ojalá que a mi hermanita le vaya súper bien. Ojalá que sea la más feliz, que encuentre el camino, que lo disfrute. Ojalá que sí, ojalá que sí. Pero que voy a ir a su cumpleaños, claro que no, por supuesto que no. Que la voy a ver en Navidad, que le voy a llevar regalo. ¿De qué me hablas? Obviamente no. Si no puedo confiar en ella, si no quiero confiar en ella. Ay, no, ya perdónala. No, perdonada está. Le deseo lo mejor. Está perdonadísima. Simplemente no la voy a ver. Simplemente no le voy a prestar dinero. Simplemente no voy a ir a su evento. Simplemente no tengo nada que ver con ella. Se ha convertido para mí en una persona extraña, en una desconocida. Estoy en medio de este strange family. Punto. ¿Qué quieres que haga? Ya. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César y a la familia límites y todo el amor, pero con límites bien puestos. Entonces, tenemos que ir entendiendo que esto es viable incluso entre una madre y su hija, que esto es viable entre un padre y su hijo, que esto es viable entre hermanos y hermanas, que esto es viable con el abuelo o con la abuela, que esto es viable con el padrino o con quien tú me digas. Si las parejas se pueden divorciar, ¿por qué no se van a poder divorciar los otros miembros de la familia? Por autocuidado. Pero como estamos en este familismo, creemos que eso, ¿no?, es terrible. Y que entonces, es que ¿cómo? Se va a morir así. Imagínate que un día se muere y no lo vuelves a ver. Hay una frase del doctor Alfonso Ruiz Soto que dice: quien elige la conducta, elige la consecuencia. Y mira, por esto y por esto y por esto y por esto, si se muere, no lo vuelvo a ver. Y se acabó. Y no pasa nada. Ay, pues va a sufrir mucho. Pues que vaya a terapia. No, es que va a sufrir más que eso, pues que vaya al psiquiatra y le manden antidepresivos. Pero yo, ¿por qué me voy a exponer? Con todo el amor, con el perdón total, pero con límites bien puestos. Vamos a platicar un poco más sobre esto y los niveles de este Strange Family cuando regresemos de un pequeño corte aquí en Supracortical. ¿En dónde, cuándo y para qué escuchas Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como @RafaLópezDR. Estamos de regreso con ustedes aquí en Supracortical. Yo soy Rafa López, soy psiquiatra y recuerda que me puedes encontrar en redes sociales como @RafaLópezDR y que además tenemos todo este proyecto donde estamos armando una comunidad que la intención fundamental es tener eventos constantes, tanto virtuales como presenciales, donde nos podamos sentir en un grupo seguro y de cariño. Ese es el objetivo fundamental. Te he dicho lo importante que es construir estos terceros espacios. Ya platicaremos en el próximo programa de la importancia de la familia elegida, que viene del grupo social, que viene de los amigos, que viene del trabajo, que viene de la escuela, que viene de otro lado, y cuando tus hermanos se vuelven tus hermanos, y cómo entonces tu compañero de banca entra dentro de esa relación fraternal profunda, o
tantos y tantos ejemplos. Así es que si quieres conocer más de todo lo que te puede ofrecer Horizonte 1, pues por favor entra a la página web horizonte1.com y ahí a través de la página este próximo 2026 vamos a estar presentando todos los eventos virtuales y presenciales para que nos podamos ver y convivir. Te agradezco muchísimo, además, que estés cumpliendo conmigo 10 años del podcast de Supracortical. Estamos súper felices. Ya te platicaré, tenemos más noticias al respecto. Bueno, muy bien. Entonces, vamos con la clasificación de los niveles de distanciamiento familiar. No existe una clasificación oficial, internacional, mundial. Esta clasificación te la estoy entregando yo a ti. Es mi clasificación, puede haber otras, puede haber muchas personas que digan, no, faltó este nivel, faltó este otro, sobró aquel, lo que tú me digas. Pero me es importante que entendamos que esto es un proceso gradual, que va de una convivencia funcional, perfecta, maravillosa, a un distanciamiento total y absoluto donde nadie se vuelve a ver nunca y donde ya no sabes qué le pasó a esas personas. Bueno, en medio de esto se va armando todo este proceso de este family estrangement, de esta ruptura de vínculos familiares. Y tenemos varios niveles, yo te propongo aquí 5 niveles. Un nivel 0, empezamos con un nivel 0, donde hay un contacto habitual con conflictos ocasionales. No existe ninguna familia perfecta. Y no porque haya un malentendido, haya un ligero distanciamiento, haya alguna cosa, ya. ¿Se rompió el vínculo para siempre? No. Las familias aguantan bastante. Y entonces, pues de lo que se trata es de entender que donde haya 2 o 3 personas va a haber conflictos. Y donde te vas a dar cuenta que para cada propuesta va a haber una protesta. Ay, es que eso es muy tarde, es que es muy temprano, es que está muy caliente, es que está muy frío, es que a mí me gusta, pues a mí no me gusta, es que yo me mareo, pero a mí se me antoja, pero taca. Donde te asomes con una propuesta en la familia, alguien va a rezongar. Ay, no, ¿por qué ese día? ¿Por qué esa hora? ¿Por qué de esa manera? Es normal, es parte de la dinámica normal de las familias. Punto. Eso así sucede. Entonces, ese es nuestro nivel 0. Conflictos familiares normales, cotidianos, habituales, funcionales. Ya está. Luego tenemos un nivel 1 de distanciamiento emocional parcial. Distanciamiento emocional. Es como un poco la antesala de la ley del hielo. Esto se da mucho en las relaciones de pareja, pero de nuevo, obsérvalo en toda la familia y obsérvalo particularmente en la relación con mamá. ¿Sabes qué? Que ya no te quiero contar cosas importantes. Ya prefiero sí platicar contigo, pero más del clima y del tráfico y de otras cositas. Pero ya contarte de mí, de mis emociones, de mi sexualidad, ya contarte de quién soy, ya contarte de lo que me importa y de lo que me gusta, no, ya no. Porque no confío en cómo respondes a estas cosas. Ya contarte en un proyecto importante, contarte que estoy aplicando para una posición, que me estoy graduando de algo que estoy estudiando, ya compartirte mi podcast favorito. No, ya no, porque lo único que pasa cuando te platico de mi deporte favorito o de mi música favorita o de mi lo que sea favorito es que me criticas. Ay, ¿cómo te pueden gustar esos greñudos? ¿Cómo te puede gustar ese ruido? ¿Cómo te puede gustar ese tema? Ay, qué aburrido. Ay, qué tonto. Ay, qué extraño. Y son juicios de valor. Y tú compartes una intimidad, compartes algo de ti. Ya no digas tú de tu sexualidad, pero compartes cualquier cosa y entonces, ay, viene una cascada de juicios de valor. ¿Y por qué haces eso? Y no es posible. ¿Y qué barbaridad? Y mira. Y entonces digo, ¿sabes qué? Sí platicamos, pero ya menos. Ya no vamos a tocar temas importantes y significativos. Ya no vamos a tener conversaciones que realmente importen. Ya mejor platiquemos de cosas sencillitas, porque ya tenemos este primer nivel del distanciamiento emocional parcial. Después podríamos pasar a un nivel 2,
donde hay bajo contacto. Y esto lo he visto un montón en consulta. Ay, es que sí voy a ir a ver a mi mamá, pero después de 2 horas pierdo el control. Y entonces ya me enojo y grito y, Rafa, ¿cómo le hago para pasar 6 horas con mi mamá en Navidad y no agarrarnos a golpes? Le digo, muy fácil, no pase 6 horas, pasa 2. Es que dame alguna técnica para que, a pesar de que me critiquen, a pesar de que me juzguen, a pesar de que me menosprecien, a pesar de que me discriminen, a pesar de que, dame alguna técnica, Rafa, para poder convivir un fin de semana, una semana, con mi mamá, con mi hermano, con mí. Y le digo, no, mejor te doy una técnica para pasártela bien. Convive 2 horas, convive 1 hora. Haz una llamada telefónica de 15 minutos. No rompas el vínculo, pero manténlo tanto tiempo como es cómodo. Ya lo hemos comentado varias veces. Si no se siente bien, no está bien. No me siento cómoda, no me siento cómodo. Pues entonces vete. Los límites me los pongo yo a mí. Me paro y me voy. Cuelgo el teléfono. Ay, mami, no, ay, me encantaría seguir platicando contigo, pero fíjate que tengo otras cosas que hacer, como vivir, ¿no? Algo, yo qué sé, lo que tú me digas. Y entonces, pues tenemos este nivel del distanciamiento emocional donde ya hay un bajo contacto, donde ya sabes qué, voy a limitar la frecuencia, la duración y los temas de los que vamos a estar platicando y conviviendo. Habría un nivel 3, ¿no? Primero este distanciamiento emocional un poquito más marcado, luego este bajo contacto y luego un nivel 3 de convivencia sin vínculo. Se vive en el mismo espacio pero sin relación emocional real. Esto es bien curioso, le pasa a muchas parejas, pero de nuevo, centrémonos en padres con hijos. Y entonces, pues sí compartimos el techo, pero ya es la ley del hielo. Ya no te hablo, ya no te volteo a ver, ya hago lo posible por no compartir momentos, situaciones. Tú comes por tu lado, yo como por el mío. Yo llego a deshoras para no verte, yo me voy temprano porque ya no quiero saber nada de ti y podemos compartir techo, pero ya no compartimos vínculo. Tendríamos un nivel 5 donde hay una ruptura total del contacto y donde ya no te quiero ver. O sea, no es como en este nivel 3 donde hay una convivencia, ¿no? Sin vínculo. Es un nivel 5 que ya propiamente corresponde a este full estrangement, a este distanciamiento completo. Ya no quiero saber de ti. No te escribo, no te marco, no te veo, no te topo en reuniones, no nos vemos y ojalá no nos veamos ni en un concierto porque me sentiría en un espacio muy complicado. Ya estamos en otro punto de distanciamiento total. Quiero que entendamos entonces que esto puede ser gradual y que puede ser más justo o menos justo. Que tú puedes no estar de acuerdo con qué tanto se ha distanciado alguien de ti o qué tanto se quiere acercar. Pero donde tú tienes que voltear y preguntarte cuál es el nivel de convivencia que tú quieres tener con estas personas. Mi recomendación es siempre tener un núcleo familiar funcional, pero esa es mi recomendación. Muchas veces es imposible. Entonces, mi siguiente recomendación se llama autocuidado. Pon los límites donde van, así sea tu mamá. Porque hay veces que hay que establecerlos. No solo hay veces. El 30% de la población vive con algún vínculo completamente roto. Y te diría yo, casi el 99.99% de esos vínculos rotos hay al menos uno de los dos miembros sintiendo una culpa horrible. Rencor y culpa juntos. Me destroza por dentro, por completo. Pero no puedo más. No lo voy a aceptar. Y entonces se da. Y se da de todas maneras.
Entonces, por favor, tener un modelo donde entiendas que hay un 30% de la población mundial viviendo lo mismo que tú. Y entonces manejar la culpa y liberarte del rencor. Solo pon límites, no odies, pon límites, nada más. Hay algunos artículos interesantes. Tenemos por aquí un artículo del 2020 de la revista Journal of Marriage and Family, de Matrimonios y Familias, la revista de Matrimonios y Familias, que nos dice Estrangement Family, hasta el 30% de los adultos reportan un distanciamiento significativo con al menos alguno de los miembros de la familia. De la revista Australian Social Work, nos dice en 2011, no longer on speaking terms, ¿no? Una ruptura de la comunicación familiar. El distanciamiento puede ser una elección protectora entre las relaciones familiares dañinas. Este artículo de Aglias de 2011 que nos dice, pues es que a veces hay que cuidarse. Y entonces distanciarse puede ser la mejor de las alternativas cuando estás en medio de una familia disfuncional. La revista de El divorcio y el volverse a casar, muy curioso, de 2017, nos dice, el silencio, la crítica, la invalidez crónica son detonantes recurrentes del distanciamiento familiar, del estrangement family. Y el último punto, en 2015, la revista de Psicología Familiar, The Journal of Family Psychology, nos dice, el control psicológico parental incrementa el distanciamiento y disminuye el bienestar. Algo que es súper común, que es una de las causas habituales de este distanciamiento, es el exceso de control. Es bien paradójico. Le tengo tanto miedo a que me abandones que entonces te quiero controlar en todo. Te voy controlando en todo y genero en ti tus deseos de abandonarme y terminas abandonándome. Y entonces se aprieta más el nudo todavía, ¿no? Y entonces se vuelve un círculo vicioso donde precisamente por el exceso de control, por el exceso de violencia, hay una película que me gustaría decirles que les recomiendo, solo les comento que ahí está. No es que sea mala, es que vaya que es dura, que se llama El Castillo de la Pureza, donde está basado en un hecho real que sucedió en México y donde un hombre decide secuestrar a toda su familia, a su esposa, a sus hijos y no dejarlos salir para nada para crearles un Edén artificial controlado por su autoritarismo. Pues por supuesto que ese Edén se convierte más pronto que tarde en un infierno. Entonces, ¿qué pasa? Es un desastre social total, absoluto en los miembros de la familia, total y absoluto. Pero eso se da mucho, el exceso de control. Quiero que seas como yo digo, quiero que hagas lo que yo digo, quiero que pienses como yo pienso y quiero que estés aquí ya a esta hora y de esta manera y de repente uno en cuanto puede agarra barco y se va de esa familia. Un montón, pasa todo el tiempo. Estamos platicando de este estrangement family, de este distanciamiento, de esta ruptura de los vínculos familiares, para recordarte que tienes todo el derecho de cuidarte y poner límites con cualquier persona, incluyendo cualquier miembro de tu familia, así sea tu mamá. Ese es el mensaje que estoy diciendo. Oye, ¿que es bueno tratar de reparar el vínculo? Claro que sí. Pero vamos despacito y de regreso. Si vamos a tratar de reparar el vínculo, vámonos acercando de a poco, de a poco, de a poco, de a poco. Mira, cuando tú tienes un problema en el buró de crédito y quieres volver a tener algún día una tarjeta de crédito, vas pasando por una serie de pasos. Te dan, entre otras cosas, unas especies de tarjetas de entrenamiento. Es, a ver, señor, pruebe con esta, a ver si la sabe manejar, y te lleva años de estar en el buró de crédito, a salir del buró de crédito y que los bancos vuelvan a confiar en ti. Años. Nada de que en una reunión familiar navideña, en la magia de la Navidad,
invitamos al representante del banco, se dan un abrazo y entonces ya te vuelve a dar un crédito para una hipoteca para comprarte una casa. No, claro que no. Eso no pasa así. Tienes que irte ganando la confianza del banco. Señor, usted aquí quedó de pagarnos 10,000 pesos un día y no nos lo pagó nunca. Lo reportamos en el buró de crédito y ahora todos los bancos desconfían de usted. Queremos volver a confiar en usted. Hay mecanismos para hacerlo. Para empezar, dejemos pasar el tiempo a ver si no vaya a ser, se acumulan nuevas deudas. Si la última deuda fue hace 5 años, bueno, podemos empezar a platicar. Si la última pérdida de confianza, si la última agresión fue hace 5 años, pues podemos volver a platicar. Pero con calma. No me pidas que te preste 3 millones de pesos para una hipoteca. No te los voy a prestar. No te voy a prestar para un auto. Vámonos despacito. ¿Qué tal si sacas una cuenta bancaria conmigo, una tarjeta de débito? ¿Qué tal si después de un tiempo te damos una tarjetita de entrenamiento? ¿Qué tal si empezamos con un crédito chiquito? ¿Qué tal si años después te damos una tarjeta de crédito que tenga 3,000 pesitos y vemos que la manejes bien? ¿Qué tal si tiempo después pues volvemos a confiar en ti? Porque nos encanta la idea de confiar en ti. Lo mismo podría aplicar perfectamente para la familia. Oye, despacito. Sí quiero, sí quiero, pero despacito. ¿Qué tal si de inicio nos escribimos por mensaje en buen tono? ¿Qué tal si de inicio no me andas pidiendo prestado dinero, ni quieres que yo sea el padrino de vino de la boda, ni no? ¿Qué tal si empezamos con mensajes amables? ¿Qué tal si pasamos una llamada telefónica? ¿Qué tal si hacemos una videollamada? ¿Qué tal si nos vemos en un lugar público donde cualquiera de los dos pueda pararse e irse en un café? ¿Qué tal si vas contando un poco de ti y me enseñas fotos de tus hijos? ¿O qué tal si vamos platicando de a poco? ¿Qué tal si nos vemos en una reunión pero solo un par de horas? ¿Qué tal si nos vamos acercando y en medida en la que ninguno de los dos sienta que la otra persona está agrediendo al primero, pues entonces reconstruimos los vínculos familiares? Ojalá se puedan reconstruir todos los vínculos familiares. Ojalá que sí. Pero si la agresión fue importante, de a poquito, aunque haya sido solo una. ¡Ay! Pero si nada más fue una vez la que no pagué mi crédito. Sí, pero eran varios cientos de miles de pesos. Pues sí, pero nomás fue una vez. Pues sí, lo entendemos, pero vamos a tardar un poco en reconstruir la relación con usted a nivel financiero. ¿Qué tal si lo aplicamos un poco también para la familia? Es así de simple. Es muy pesado a nivel emocional, pero es simple en su construcción de límites. Ojalá puedas reconstruir todos tus vínculos familiares, pero cuidándote. Y ojalá tengas la paciencia de que si alguien decidió distanciarse de ti, pues tengas la paciencia para gradualmente reconstruir ese vínculo familiar. Pero si no se puede, no se puede. Tú y el 30% de la población, que me incluye seguramente, pues algún vínculo familiar roto tendrán. Yo solo te digo, piénsalo. Piénsalo y platicamos en el próximo episodio donde vamos a hablar del lado opuesto de la moneda. Los vínculos familiares elegidos. La familia por elección. La familia elegida. Que no son ni miembros consanguíneos ni jurídicos, pero son más mi familia que mi familia en muchas ocasiones. Vamos a platicar de eso en el próximo episodio de Supracortical. Yo soy Rafa López, soy psiquiatra. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Supracortical. Yo soy el psiquiatra Rafa López y me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que hayamos publicado. Recuerda que puedes encontrarme como @RafaLópezDR en todas las redes sociales.
Quiero darte las gracias por escuchar Supracortical y sobre todo por suscribirte donde sea que estés escuchando este programa, y así puedes enterarte todo el tiempo de nuestros próximos estrenos.